Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más estamos con ustedes compartiendo un mensaje de parte de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes algo bien importante. Yo tengo acá en mis manos un pedazo de tabla, como usted lo puede ver, un pedazo de tabla que me encontré botado por ahí. Y quiero a través de esto transmitirle un mensaje a usted de parte de Dios. Hoy este mensaje que traigo para ustedes, vamos a poner la tablita por acá. Vamos a ver cómo la acomodamos. Listo. Pedazo de tabla que se encuentra uno por cualquier parte, no tiene ninguna validez, ninguna importancia. Así como alguna vez Cristo nos encontró a nosotros ahí como un pedazo de tabla botado, algo tirado sin ningún valor. Pero es importante que tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios dice, y quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz, y se encuentra en el libro de los Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, pues por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es palabra de Dios, palabra que Dios nos trae hoy. Yo quiero compartir con ustedes un poco sobre lo que Dios puede hacer, las maravillas de Dios. Dios es un artista en la vida de nosotros. Hoy podemos ver, como les comentaba, un pedazo de tabla que me encontré botado, pero cuando Dios recoge algo desechado o botado, la palabra de Dios dice que lo más vil y menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido levantados por la mano de Dios sin valer absolutamente nada, verdad? Tengo acá en mis manos una tabla para pintar, y yo quiero compartir con ustedes algo bien importante. Dios necesita algunas herramientas importantes para poderle dar vida a algo que realmente se había perdido. Yo quiero que hoy compartamos un poco de arte también. Bendito sea Dios. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, llegamos con una vida vacía, sin ninguna forma, sin ninguna... Pero Dios es grande y Dios empieza de alguna forma a darnos un poco de color. Amén. Dios empieza a darnos un poco de color. ¿Por qué? Porque la vida sin Cristo no tiene color, no tiene sentido. Pero con Cristo Jesús las cosas empiezan a agarrar una forma diferente. Dios es bueno, Dios es grande y Dios tiene misericordia. Y Dios puede hacer de lo más vil, de lo botado, de lo despreciado, puede hacer grandes maravillas. Cosas grandes que ni siquiera nos imaginamos. La palabra de Dios dice, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios hace cosas grandes y ocultas que desconocemos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Pero una vez teniendo al Señor, una vez que el Señor nos encuentra y nos recoge de cualquier basurero, ya sea de los búnkeres, de las cantinas, de los bares, de los salones de baile, cuando Dios tuvo misericordia y nos sacó a algunos de nosotros, a mí por lo menos, me sacó de 20 años de adicción, alcoholismo, botado realmente, cárceles, hospitales, delincuencia y muchas cosas más el Señor hizo en mi vida, y empezó a darme forma, como hoy podemos ver, que este pedazo de tabla sin tener color alguno empieza a agarrar un sentido, porque ya en Cristo empezamos a agarrar un sentido a la vida y Dios empieza a darnos alguna forma, algún color. Llegamos a los pies de Cristo, el Señor nos limpia, nos da un color, pero no tenemos ninguna forma. Dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Dios poco a poco empieza a darnos alguna forma, empieza a darnos forma, empieza a adquirir en nosotros alguna forma bonita, y empezamos a vernos hasta más bonitos. Empezamos a vernos más bonitos en las manos del Señor y empieza a darnos forma, como un pedazo de tabla botado,
puede empezar a convertirse en una obra de arte. Es lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Empezar a darnos un color, empezar a darnos un fondo en nuestra vida, un sentido de ser, una forma de ser. Empezar a adquirir alguna forma que nos pueda ser valiosa para poder transmitir el mensaje que Dios tiene para el mundo, porque recordemos que nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas, tenemos que ser luz donde no hay. Amén. Gloria a Dios. Seguimos dándole color. El Señor sigue trabajando en tu vida, sigue dándote forma, sigue dándote color. El Señor sigue dando su forma. Gloria a Dios. El Señor sigue haciendo cosas maravillosas y sigue perfeccionando. Poco a poco el Señor va haciendo la obra. Poco a poco el Señor va haciendo la obra. Porque no es que llegamos a los pies de Cristo y nos hemos convertido ya en una obra de arte en las manos de Dios. Eso no sucede espontáneamente. Eso es a través de un proceso que Dios nos empieza a meter, y muchas veces el proceso no tiene sentido, no tiene forma alguna. Y es interesante darnos cuenta cómo el Señor, a través de su misericordia, a través de su gracia, incluso a veces Dios nos mete colores que no parecieran tener algún sentido y decimos, vaya, pero este color no va con él. Pero cuando Dios empieza a fulminar, a hacer de la obra que está empezando algo diferente, y empezamos a ver cómo Dios empieza a dar un color diferente, y cuando pensábamos que realmente ese color no iba, empezamos a dar cuenta que Dios empieza a convertir y a transformar de una forma increíble las cosas que no parecían tener sentido. Porque en ocasiones nos encontramos en situaciones difíciles y decimos, bueno, pero es que esto no puede venir de Dios. Y todo viene de Dios, porque la palabra dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Así como este pedazo de tabla botado, hoy Dios empieza a darnos alguna forma, empieza a convertirlo en una obra de arte donde realmente no tenía sentido alguno, y Dios sigue transformando. Vea usted qué cosas Dios, cómo Dios es grande, y empieza a hacer de nuestra vida, de algo inútil, de algo que no servía, de algo necio, empieza a convertirnos en una obra de arte. Porque sabe, nosotros somos materia prima en las manos de Dios. Siempre seremos materia prima en las manos de Dios. Pero vea usted, le voy a enseñar algo. Dios, cuando hace las cosas, las hace bien hechas. Esto no nos deja exentos a que la vida o el enemigo, como muchas veces lo conocemos, venga y haga esto. Algo que se veía tan bonito, nuestra vida en Cristo iba tan bonita, iba tan bien, pero de repente empezamos y vemos que algo sucedió y nos arruinó la obra de arte. Y nos arruina la obra de arte y nos ponemos tristes y decimos, pero ¿por qué si estaba bien bonita? Iba quedando bien bonita. Pero el Señor retoma las obras del enemigo y empieza a hacer algo diferente. Vuelve el Señor y vuelve a retomar y vuelve a tomar control absoluto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor hace de la basura y de las manchas de nuestras vidas una obra nueva de arte. Dios restaura. Dios vuelve a restaurar nuestra vida como si fuera una obra de arte. En ocasiones vemos la obra de arte y decimos, muy bonito, todo está muy lindo, todo está precioso, pero resulta que no le veo figura alguna. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y Dios empieza de repente, cuando ya estamos en Cristo, Dios empieza a llenarnos de cosas bonitas y empieza a dar forma a algunas cosas y empieza a añadir a nuestra vida algunos elementos que hacían falta. Porque Dios así es de bueno. Dios, por ser un arte de la vida del ser humano, Él hace de los daños que nos suceden, de los daños que quieren hacernos muchas veces, Él empieza a restaurar y empieza a dar forma y empieza a limpiar y empieza a restaurar y empieza a agregar esas necesidades que tenemos en la vida. Empieza a agregar en las necesidades que tenemos cosas pequeñas, cosas que no conocíamos,
Y Dios empieza a decir, bueno, te falta esto, te falta lo otro. En ocasiones decimos, Señor, no le encuentro sentido a la vida. Señor, no encuentro esto, no encuentro lo otro. Pero Dios aún no ha terminado la obra en tu vida. Dios continúa haciendo algo importante y de repente Dios empieza a hacer cosas de donde no hay. Dios empieza a formar y a transformar de lo que no había una obra de arte en tu vida. Y empieza a hacer cosas maravillosas, empieza a hacerte cosas que no te imaginabas. Y empieza a decir, wow, mira qué lindo. Dios empieza a hacer cosas grandes, cosas bonitas, cosas maravillosas, porque Dios hace de donde no hay. Dios hace cosas maravillosas de donde no existe nada. Dios empieza a hacer tremendas cosas maravillosas y empieza a llenarte de vida. Porque Dios así es como te empieza a llenar de vida. Empieza a llenarte en lugares vacíos donde no hay nada. Dios empieza a convertir cosas grandes y maravillosas en lugares donde no había nada. Y cómo Dios empieza a transformar la vida de un pedazo de tabla, de algo que no tenía sentido, de algo que no valía. Empieza a hacer cosas grandes y maravillosas que nosotros ni siquiera imaginábamos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios hace las cosas que para el hombre son imposibles, y que para Dios es lo más sencillo que puede haber. Entonces Dios continúa dando forma a la vida de los hombres. En nuestras vidas empieza a dar forma y empezamos a sentir que nuestra vida empieza a agarrar sentido. Nuestra vida empieza a agarrar sentido y empezamos a ver cómo Dios empieza a transformar. Poco a poco el Señor empieza a transformar de lo más vil y empieza a hacer una obra de arte en la vida de los seres humanos. Vea usted cómo Dios empieza a hacer cosas increíbles en la vida del ser humano cuando realmente no tenía ningún sentido. Hoy el Señor empieza a hacer cosas maravillosas y nos dice: yo soy Dios quien puede hacer cualquier cosa de donde menos te imaginabas. Dios sigue haciendo cosas maravillosas hoy y siempre. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo maravilloso. Dios sigue siendo el Dios de dioses, el Señor de señores, el Todopoderoso. Donde no hay nadie, donde no hay nada, Dios puede hacer. Dice el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada en ese entonces. Pero Dios empezó a hacer las cosas a través de su palabra. Y es lo que Dios continúa haciendo hoy con su pueblo. Gloria a Dios. Porque dice que el que empezó la buena obra la va perfeccionando. Así como estamos haciendo esta obra de arte ahorita, el Señor está trabajando en tu vida en este momento. Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas en este momento que no conocíamos que Dios iba a hacer. Pero Dios continúa haciendo. Dios siempre tendrá un pincel en su mano. Dios siempre tendrá la tabla del arte en su mano. Dios siempre irá perfeccionando y te irá poniendo cada día cosas nuevas. Dios cada día va a ir haciendo cosas maravillosas donde realmente no había sentido. Y hoy Dios dice: yo puedo hacer cosas grandes donde realmente no las había. Hoy Dios continúa trabajando en tu obra y continúa haciendo maravillas y maravillas donde realmente no teníamos ningún sentido de vivir. Pero Dios, como es Dios, como Dios es grande y maravilloso, como Dios es grande y poderoso, Dios sigue haciendo maravillas y Dios nunca va a dejar de terminar tu obra donde la empezó. Porque Dios, siempre, Dios hará cosas grandes y maravillosas. Grande es Dios, grande es su misericordia, y nosotros podríamos pasar aquí toda la tarde haciendo una obra de arte con lo que nos encontramos botado, con un pedazo de tabla botada,
un pedazo donde no había sentido, un pedazo donde no había vida. Hoy podemos ver cómo Dios empieza a transformar. Dios tiene los pinceles para cambiar tu vida. Dios tiene la tabla y las pinturas para cambiar tu vida. Dios tiene todo lo necesario para poderte convertir en una nueva criatura. Dice la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que hoy opera en los hijos de desobediencia. Hoy somos cubiertos con la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos y cambiados por la sangre de Cristo. Hemos sido convertidos de un pedazo de tabla viejo a una obra de arte en las manos de Dios. Porque Dios tiene lo necesario para cambiar tu vida, para convertirte en una obra de arte poderosa y grande como es Dios. Dios es todopoderoso, no podemos dudar del poder de Dios, no podemos dudar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único, el principio y el fin. Y cuando Dios empieza a terminar la obra, que será el día de Jesucristo, pondrá una firma, la cual yo no pondré hoy, porque la obra no está terminada, ni se terminará hasta el día de su venida. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, no te mires como un pedazo de tabla botado, mírate como una obra de arte en las manos de Dios. Es por eso que hoy llevo este mensaje de fe, fortaleza y esperanza a todo aquel que necesita. Puede ser padre, puede ser madre que tiene una tabla botada, un hijo perdido en el alcohol, en las drogas, alguna hija en prostitución, esposos con alcoholismo, mujeres en prostitución, mujeres abandonadas, huérfanos, niños, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso hoy, en este momento, yo quiero orar y quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que Dios restaurará tu vida y la de tu familia. Y yo quiero que ores, hagas conmigo esta oración que vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y repitas conmigo: Padre eterno y Dios poderoso, así como has convertido un pedazo de tabla en una obra de arte, así como has restaurado la vida de muchos seres humanos, así como este servidor, Señor, que tú cambiaste, que lo sacaste de las drogas, del alcoholismo, de las cárceles, de la delincuencia, Señor. Así tú restaurarás hoy familias enteras. Hoy restaurarás matrimonios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hoy, Señor, y declaro en el nombre de Cristo Jesús, que lo que esté sucediendo en la vida de mis hermanos que me están mirando, Señor, sea restaurado en el nombre de Cristo Jesús, y que el poder de la palabra y el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre ellos, y un cambio total. Que este tiempo, Señor, de reflexión que tú nos has permitido, este tiempo, Señor, que el mundo le llama cuarentena, Señor, pero tú le llamas tiempo de reflexión y tiempo contigo. Hoy dedicamos estos tiempos, Señor, a orar a ti, a clamar a ti, Señor, y a declarar en el nombre de Cristo Jesús que muchas almas serán restauradas, Padre. Lo declaramos así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirte hoy, Dios te bendice, Dios te guarda. Y así sea en el nombre de Cristo Jesús. Buenas tardes y Dios te bendiga.